Y eso respondiendo a la pregunta de Elvia. Bueno, Okay. entró mucho ruido. Les pediría entonces a los que ahorita podamos apagar el micrófono para darle paso a Héctor Solano y que nos explique un poco en un resumen esto de la declaración patrimonial y ya después si tienen alguna pregunta en específico se la puedan hacer, compañeros. No sé si estén de acuerdo. ¿Sí? Gracias. Entonces, Héctor, si nos puedes hacer una explicación breve de cómo ves tú las cosas. Sí, a ver, sí, a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, Héctor, gracias. Ya, perdón, es que apenas estoy poniendo los manos libres. Pues bueno, miren, no sé si nuevamente quieren que explique lo de la reunión pasada o si ya nada más haya algunas preguntas o algunos temas en específico que ustedes quieran saber. No, vamos, no sé cuál sea la dinámica. Ricardo, yo te propongo que hagan las preguntas y las dudas que tengan, porque ya les expliqué a grosso modo de qué se trata, ¿no? Ok, entonces, ¿alguien desea preguntar? Jorge, no sé si... Adelante, Jorge. Hola, licenciado. Mire, aquí yo creo que la duda que todos tenemos es legalmente qué complicaciones podría haber el que nosotros hiciéramos la declaración patrimonial. ¿Usted cómo vería el panorama en un futuro? O sea, ¿cómo podría agravarse si nosotros decimos va la declaración patrimonial? ¿Cuál sería el problema o cómo se agravaría esto de una forma dentro de los sindicatos? Vaya, se habla de que es anticonstitucional o que no es anticonstitucional. ¿Es cierto que esto es anticonstitucional? Y si es anticonstitucional, ¿por qué permitir que se lleve a cabo? Sí, bueno, miren compañeros, para esto hay que recordar lo que nosotros hicimos desde que salió la ley y lo que los demás no hicieron. Lo que nosotros como sindicato hicimos y que los otros sindicatos mal asesorados o por siempre jugarles al vivo, pues no quisieron promover. Ustedes promovieron un amparo contra la ley por varias circunstancias, no solamente por el tema de la declaración, porque ese es un solo tema, sino además promovieron un amparo por diversas cuestiones que tienen que ver con desde mi punto de vista, el nuevo corporativismo sindical. Lo digo así porque la ley incluso impone sanciones para los directivos sindicales y a través de sanciones administrativas pretenden sancionar no solamente a los directivos sindicales, sino también a los trabajadores. Esto en su momento cuando lo vimos y lo explicamos e incluso dimos varias pláticas con ustedes, se les comentó que vía administrativa se pretendía sancionar a los trabajadores anulando así varios beneficios que tiene el trabajador, no solamente en la Ley Federal del Trabajo, sino también en el 123 constitucional. Pero además también violaba el contrato colectivo de trabajo, porque su contrato colectivo de trabajo establece un procedimiento para poder ser sancionados. Pues esta ley, obviamente, al ignorar el contrato colectivo de trabajo, pues lo que hace es anular el contrato colectivo e irse por vía administrativa, en donde el juicio es contra el Estado y donde no hay una igualdad procesal, ni tampoco hay una suplencia de la queja, ¿no? En beneficio del trabajador. Entonces, esas cuestiones son muy importantes que ustedes las sepan, porque no solamente es el tema de la declaración patrimonial del artículo 32 y 33, sino además también las sanciones graves y no graves, ¿no? Las conductas graves y no graves respecto de las cuales se podrían incurrir. Y había una que nos llamaba mucho la atención porque prácticamente combate la finalidad de los sindicatos, ¿no? Que es pretender mejoras económicas para sus agremiados. Ahí había una redacción que desde mi punto de vista no estaba muy clara ni muy correcta, en donde decía que si un servidor público, un directivo sindical, tramitaba en beneficio de una persona o de sus familiares cualquier prestación o cualquier derecho, podría ser sancionado por una conducta grave.
si no me equivoco, creo que es por el artículo 54, por ahí. Ese artículo nosotros lo combatimos a través del amparo, pero lo que nos dijo la Corte en su momento es que tendríamos que esperar hasta que se nos iniciara un procedimiento para poder combatir la constitucionalidad de ese tipo de conductas, ¿no? Mientras tanto, estamos sujetos a esta ley, que nos la pueden aplicar, pero una vez que nos la apliquen, pues podríamos combatir su constitucionalidad. En este sentido, el control que tienen sobre los sindicatos a través de sus directivos, pues obviamente a mí se me hace una violación a la libertad y a la autonomía sindical muy clara, porque se entromete en cuestiones que le corresponden completamente al sindicato. Eso nosotros lo hicimos y lo combatimos desde 2017, igual lo de la declaración patrimonial. El amparo que nosotros promovimos, que fuimos de los pocos, que ustedes son asesorados por el licenciado Héctor Barba, y por ese motivo tuvieron la posibilidad de tener esa visión del amparo, sirvió para que la Corte dijera que para los que hacen los trabajadores de base se tenían que esperar hasta que existiera el formato correspondiente a los trabajadores de base. Por eso salió en diciembre de 2019. Y la obligación para presentar esa declaración patrimonial por parte de los trabajadores de base, que ya estaban laborando al momento de entrada en vigor de la ley, pues obviamente fue lo que modificó y dio pie a que sí pudieran hacerlo a través del Sistema Nacional Anticorrupción, que emitió esos formatos, pero que ahora, desde mi punto de vista, ¿sí?, en el caso particular de la declaración patrimonial, se está pretendiendo por una vía administrativa modificar la ley. ¿Y por qué digo que modifica la ley? Porque la ley no faculta en ningún momento, para que el Sistema Nacional Anticorrupción contemple otro supuesto que no son los que están en el 32 y en el 33 para obligar a los servidores públicos a presentar declaración patrimonial. Y con esto quiero decir que si ustedes ven el 32 y el 33, única y exclusivamente habla, ¿sí?, de la obligación de presentar declaración patrimonial por parte de los trabajadores que ingresen a su trabajo, por parte de los trabajadores que ya hayan ingresado y hagan una declaración de modificación patrimonial, que es la de mayo, y obviamente hagan una declaración de conclusión. Son las 3 declaraciones que pueden presentar, pero necesariamente para presentar las subsecuentes necesitan una inicial, pero para presentar una inicial necesitas ingresar al servicio público. Pero no contempla el supuesto, ni en un transitorio, ni en ninguna parte, contempla el supuesto de los trabajadores que ya se encontraban laborando al momento en que entró en vigor la ley. Ese supuesto no está, porque ¿cómo voy a presentar una declaración de inicio si la de inicio se presenta cuando ingresas al servicio? Pero ¿cómo voy yo a presentarla si yo ya estaba en el servicio? No está nuestro supuesto. Entonces, como metimos el amparo, lo que dijo la Corte es, pues espérense a que les emita ese formato particular a ese tipo de trabajadores. El Sistema Nacional Anticorrupción corrige y trata de modificar la ley de esa manera, violando obviamente una facultad exclusiva que es del Congreso de la Unión, en este caso de la Cámara de Diputados, para regular en esta materia la declaración patrimonial. Ese es el tema, compañeros. Entonces, lo que nosotros decimos en este momento es que el Sistema Nacional Anticorrupción no tiene facultad para poder regular algo que la ley no le permite. Eso es lo que nosotros estamos diciendo en este momento, que se debe combatir con el tema de constitucionalidad. Pero además, también hay una afectación, hay una afectación al trabajador, y también hay una afectación al sindicato por el contenido general de la ley, ¿no? En donde se pretende regular al trabajador a través, su relación de trabajo se pretende regular y sancionar a través de la vía administrativa, ignorando los contratos colectivos de trabajo para hacer sancionadas ciertas conductas. E incluso pretendes meter al escrutinio de la autoridad federal el actuar de los directivos sindicales. Ustedes saben qué va a pasar si hay un directivo sindical combativo en el que no se le ponga a modo al gobierno federal. Lo van a sancionar a través de esta ley, como lo pretendieron hacer en su momento con el Baster Gordillo, que no le pudieron cuadrar nada porque pues, no había tipo penal y no había una sanción administrativa que pudieran sancionarlos. Eso es de lo que estamos hablando.
del corporativismo sindical, el nuevo corporativismo sindical. Entonces, el secretario general, el directivo o los trabajadores que no se quieran ajustar a lo que el gobierno federal pretende implementar, pues van a tener que ser sancionados por esta manera. ¿Por qué? Porque bien como lo han dicho, la declaración patrimonial no solamente se extiende a lo que gana el trabajador, sino cualquier otro ingreso que tenga en su familia, es decir, al de la esposa, al de los hijos, al de los abuelos, las herencias, todo. Eso es lo que está muy complicado, ¿no? Y por otra parte, ahí, esa misma ley la tenemos combatida por la propia exministra y ahora secretaria de Gobernación, que pues, se la zafó muy bien, ¿no? Porque lo que dijo es que ella no podría presentar ni obligar a su esposo a hacer su declaración, presentar los ingresos de él, porque pues violaría su derecho a la intimidad y que ese derecho a la intimidad de su esposo, pues no es del escrutinio público. Entonces, el amparo anterior, desde el anterior, se plantearon varios de esos conceptos. Pero todo lo que nos dijo la Corte es, espérate a que tengas la obligación de presentar la declaración patrimonial. Y en este momento, toda la gente que está en todos esos sindicatos que ahorita están haciendo mucho rollo y que tanta cuestión, cuando se les explicó lo de la ley, no hicieron nada. Y por eso les he estado diciendo, todo eso ustedes ya lo han presentado, ya lo hemos manejado. En este caso, ahorita es una cuestión diferente que nadie se ha dado cuenta. Ellos apenas están tratando de combatir la entrada en vigor de la ley cuando ya entró desde hace 2 años, ¿sí? Pero ahorita lo de lo que estamos hablando es simplemente combatir una facultad que no tiene el Sistema Nacional Anticorrupción para poder enmendar algo que la ley no contempla, y eso es cómo van a presentar su declaración patrimonial los trabajadores que ya estaban de base, que ya estaban en servicio al momento de entrar en vigor la ley. Para eso se necesitaba una reforma a la ley, no una reforma reglamentaria de una autoridad del Ejecutivo como es el Sistema Nacional Anticorrupción. Ok, Héctor. ¿Alguien desea intervenir? Alfredo, me habías levantado la mano. Tu micrófono, por favor. Todo está bien, ya entendí. ¿Ya no tienes ninguna pregunta? No por el momento. Ok. ¿Alguien más gustaría? Héctor, yo sí tengo una duda. El amparo del que hiciste mención, en el cual nos están diciendo los formatos y de donde se deriva lo que nos estás diciendo de que no tienen la facultad para modificar esos formatos, en este nuevo amparo que meteríamos, estaría basado en esa demanda que metimos con anterioridad. No se escuchó lo último, Ricardo. ¿Cuestionarios? Está cortado. Está cortando todo. Se cortó todo. Se cortó. Sí, se está entrecortando, ¿verdad? Sí. Y no sé si me puedes volver a repetir. Yo me quedé hasta donde me decías que si el amparo anterior era la base para el nuevo amparo. No sé si esa era la pregunta. Sí, Héctor. Básicamente esa es la pregunta. Bueno, mira, no es la base, porque como les estaba explicando, a ese concepto de violación respecto de la facultad que tenga el Sistema Nacional Anticorrupción para emitir unos formatos que no contemplan la ley general de responsabilidades administrativas, que no contempla para presentar esa declaración, desde mi punto de vista es un concepto nuevo. Si te puedes acercar un poco más al micrófono, Héctor, te lo vamos a agradecer. A ver, espérame. Es que tengo manos libres, no sé si déjenme subir volumen. ¿Ahí me escucho mejor? No. No, Héctor. A ver, espérame. Al inicio te estabas escuchando muy bien. A ver. ¿Ya me escucho mejor? ¿No? ¿Sigue igual? Sí, pero ya se te escucha un poquito mejor, Héctor. A ver, ya voy a ver, espérame tantito, ¿eh? Denme 2 minutos para ver si ya estamos bien. Permítame.
Ahí me escucho mejor ya. Sí, ya te escuchas un poco mejor. Ok. Miren, lo que les decía es que el anterior amparo sirvió para detener la presentación de la declaración. Es decir, la Corte, en nuestros conceptos de violación, lo que nos dijo es, no puedo entrar al estudio del fondo de sus conceptos de violación porque los formatos todavía no están. Son formatos para los de confianza y los de base todavía no los tienen. En cuanto estén esos formatos, tú puedes combatir la ley para ese efecto. Aquí el punto es que dentro de los conceptos de violación, nunca hablamos nosotros si el Sistema Nacional Anticorrupción tenía la facultad para poder regular o enmendar esa parte que la ley no dice. Ese es un concepto de violación nuevo. Todo lo anterior, que ahorita los otros sindicatos están hablando apenas después de 3 años, ¿sí? Nosotros ya lo propusimos desde 2017. Y ahorita que la ley ya nos aplica, podemos volver a plantearlo. Eso es a lo que me refiero. Pero lo medular que tenemos ahora o en este nuevo amparo es que el Sistema Nacional Anticorrupción puede regular algo que la ley no lo faculta para ello. ¿Sí? Si bien es cierto, existe una facultad reglamentaria del Ejecutivo y que obviamente el Congreso puede facultarlos para emitir esos formatos, también es cierto que la ley debe contemplar esa facultad de la autoridad ejecutiva para poder hacerlo. Y en este caso no lo hay. Porque para eso, insisto, tendría que haber existido una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde dijera que por lo que hacen los trabajadores de base que se encontraban laborando al momento de entrada en vigor a la ley, su declaración inicial será la que presenten en mayo de tal fecha, en este sentido. Y eso no lo dice. Eso lo hace el Sistema Nacional Anticorrupción para corregir esa omisión que tenía la ley. Y desde mi punto de vista, ahí es donde está la violación a una facultad reglamentaria del Congreso de la Unión, que en este caso es la Cámara de Diputados, para regular en materia de corrupción, ¿no? Ok. Héctor, Sí. otra duda. Los tiempos que nos dice Manuel, que al parecer que tendría que ingresar este amparo, tendría que ser a finales de este mes. Si la se Ya no se te prorrogó oye, hasta Richard. finales del año, ¿qué tiempos son jurídicamente los que tendría que dar? Bueno, no se te escuchó, pero creo, no sé si el resumen es que cuáles son los términos o los plazos que tenemos para poder prepararnos para el amparo. Ajá. Es correcto. Sí, ok, a ver, como comentaba la reunión pasada, tenemos una pequeña canchita, pero ahorita las cosas, así como se dice, así como dicen una cosa, dicen otra. Teníamos como regreso del Poder Judicial el 1 de agosto de 2020, pero acaba de salir el procedimiento para poder presentar demandas vía internet. Entonces, necesitamos ver si esta nueva fecha se va a recorrer hacia atrás, es decir, si va a entrar en vigor el 1 de agosto o antes del 1 de agosto, para poder ajustar ese calendario. Este procedimiento para poder presentar amparos a través de la página del sistema del CIS, que le llaman, del Poder Judicial de la Federación, acaba de salir. Entonces, esa información puede ser que se varíe en esta semana o en la otra. Es decir, quizás recorran hacia atrás la fecha en cuanto se puedan presentar ya demandas de amparo. Porque la fecha que teníamos, de acuerdo a la última publicación del Poder Judicial de la Federación, estaba el 1 de agosto. Vamos a ver si no con la entrada en vigor de este nuevo sistema en línea lo vayan a recorrer hacia atrás. Vamos a ver o si van a dejar ese plazo para capacitación y para conocimiento del sistema, obviamente de la ciudadanía y de los abogados para poder presentar esas demandas. En teoría, hasta este momento, lo que sí es cierto y lo que tenemos ya con documentos es que el Poder Judicial abre nuevamente el 1 de agosto.
Entonces nosotros lo que comentábamos al respecto era, tenemos prácticamente un periodo de gracia de 30 días para poder elaborar nuevamente la demanda de amparo, recabar la información, la documentación y las firmas para presentarlo. Eso es lo que pudiéramos nosotros trabajar, ¿sí? Este nuevo concepto de violación, algunos de los que sí pudiéramos analizar nuevamente respecto de violación a autonomía sindical, que los podamos quizá volver a plantear, pero sobre todo el de Sistema Nacional Anticorrupción, si tiene facultad o no, para emitir esos formatos en algo que la ley no regula. Esa es la idea. Entonces, problema o la dinámica que teníamos al respecto es cómo recabar toda la documentación y cómo recabar las firmas de los compañeros. Entonces, estábamos pensando pues, que podría ser como el tipo de inscripciones de la escuela, que está de la A a la L, tales fechas, tal semana, de la M a la S en otra fecha y de la T a la Z en otra fecha, ¿no? Quizá a lo mejor por semana. Aquí, si lo pudiéramos hacer así, quizá a lo mejor podría facilitar el documentar todo y ya poder tener al final todo antes del 1 de agosto. En esta semana yo me voy a encargar de ver si la fecha se modificó, es decir, si va a entrar en vigor, nuevamente los plazos se van a reanudar con este nuevo sistema. Y si es así, vamos a tener que mover todo y las fechas, e incluso pues yo mismo tendría que ponerle en su momento más atención ya al asunto para una vez que ustedes si toman la decisión de presentar el amparo, pues moverle para tenerlo listo y a la par también trabajar la recabación de los documentos, ¿no? Eso es lo que hasta el día de hoy tenemos, e incluso le mandé un documento también a Manuel, no sé si ya se los haya hecho llegar, pero es un documento de la Secretaría de la Función Pública en donde dice que se extiende hasta diciembre la obligación de presentar la declaración patrimonial. Si nosotros presentáramos el amparo en el entendido que entra en funciones el Poder Judicial el 1 de agosto, lo presentamos el 1 de agosto que regresa de vacaciones, de esto el tema de la pandemia, pues entonces ese día presentaríamos nuestra demanda, estaríamos hablando que en 15 días podríamos tratar de tener ya una certeza de qué pasó con la solicitud de la suspensión en cuanto a presentar la declaración patrimonial, podríamos hacerlo, y ya saber si la tenemos que presentar o no, o si la autoridad dijo, se suspende esa obligación hasta en tanto no se resuelva el amparo. Esas son las dos cuestiones que ya podríamos saber. Entonces, una vez teniendo eso, pues entonces sí podríamos ya tener la certeza concreta de que si presentamos o no la declaración de acuerdo al resultado que tengamos en la primera etapa, que es la solicitud de suspensión del amparo, del acto reclamado en el amparo que promovemos. Esa como que sería la dinámica. Si nos negaran la suspensión, entonces ya estaríamos viendo si nos esperamos todavía aún más a agotar el recurso de revisión y esperar que no lo resuelvan para saber si presentamos la declaración patrimonial o no. Tendríamos ese lapso, pues les digo, ese documento ya lo tiene Manuel, incluso valdría la pena que lo corroboráramos con la propia Secretaría de la Función Pública, pero sí efectivamente señala que la obligación se traslada hasta diciembre de este mismo año, ¿no? Okay. No sé si hay alguna pregunta para el abogado, ya para poder cerrar el tema o para que retroalimentar sus opiniones. ¿Hay alguien que desea participar o preguntar algo más? Está Manuel. Manolo, por favor. Sí, nada más para concretar un poquito, creo que el escenario es el mismo que he manifestado, que nos decía Héctor Solano, respecto a tener la posibilidad de completar la documentación en 15 días a finales de este mes, para que él pudiera trabajar con la posible demanda el mes que entra y presentarla en el mes de agosto. Ese es a grandes rasgos lo que estamos planteando o que hemos platicado. El problema es, insisto, y vuelvo a repetirles, es el poder también juntar toda la documentación. Yo sé que evidentemente no todos van a ampararse,
pero pues los que quieran, adelante, ¿no? Si es que esa es la idea de la mayoría, con la asesoría evidentemente de Héctor Solano y de Héctor Barba. Yo quiero invitarles nada más a que esto también lo promuevan entre sus compañeros. Esta información es muy importante con nuestros demás compañeros. Creo que con estos dos grupos hemos dado un paso importante para tomar una decisión. El anterior grupo tenía 50 personas, pues del orden de 20, y pues me parece que con 70 personas más los gente del comité y los que estamos, pues ya estamos hablando aproximadamente de 100 personas de todo el sindicato. Yo voy a tratar de quizá tener otra reunión, si veo que están todos organizados y que es un buen número de compañeros, para que en esta semana cerremos y podamos de alguna manera, pues ya tomar la decisión definitiva, porque el tiempo realmente se acortaría a 2 semanas, y juntar la documentación en 2 semanas, pues nos mete en una situación muy compleja, ¿no? Eso quería comentarles nada más. A Héctor Solano nuevamente agradecerle su participación en estos grupos. Me parece que es muy importante el punto de vista desde lo legal, y bueno, pues que le haga llegar un mensaje también a Héctor Barba para que sepa pues cómo estamos pensando los trabajadores respecto a este tema de la declaración patrimonial, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Agradecerles a todos, a cada uno, a todas mis compañeras, Laurita, Elvia, no sé quién me esté por ahí, pero a todas compañeras y compañeros, agradecerles su presencia en este video, que me parece también me resultó muy interesante, dado los puntos de vista que han manifestado. Es cuanto, Ricardo. Manolo, no sé